En 1977, el Instituto Americano de Arquitectos entregó su Premio Nacional de Honor a un rascacielos de Boston. El mismo rascacielos que durante los 5 años anteriores había estado dejando caer paneles de vidrio de 230 kilos sobre las aceras. El mismo cuya fachada estaba tan destrozada que tuvieron que cubrir más de 1 acre con contrachapado. El mismo que necesitó 1.500 toneladas de refuerzos de acero de emergencia, porque los ingenieros no estaban seguros de que aguantara un viento cruzado fuerte. Quédate, porque dentro de un momento vas a entender cómo una de las mayores aseguradoras del país construyó un edificio que durante un tiempo fue genuinamente cuestionable si podía seguir en pie en una tormenta. Y el motivo real, el que se ocultó durante más de 1 década, cabe en unos pocos milímetros de soldadura en el lado equivocado de un cristal. La John Hancock Tower iba a ser una obra maestra. 60 plantas de espejo azul levantándose sobre Copley Square, diseñada por el estudio de I.M. Pei, respaldada por una de las compañías de seguros más grandes de Estados Unidos. El presupuesto original era de $75 millones. Para cuando el edificio abrió por fin, la cuenta había superado los 150 millones. Las aceras se habían cerrado más veces de las que nadie podía contar. Y la aseguradora cuyo nombre estaba en la torre no podía mudarse a su propia sede. Esta es la historia de cómo el rascacielos más alto de Boston se convirtió en el edificio más peligroso de la ciudad. Sobre el papel, la ambición tenía sentido. A finales de los años 60, la John Hancock Mutual Life Insurance Company quería una nueva sede que proyectara confianza corporativa en pleno Back Bay. Contrataron a I.M. Pei & Partners, uno de los estudios de arquitectura más prestigiosos del mundo. El diseño recayó en Henry Cobb, un socio conocido por su minimalismo geométrico afilado. La idea de Cobb era brutal en su simpleza. Una torre romboidal de cantos como cuchillas, 60 plantas de vidrio reflectantes sin interrupción, sin ornamento, sin retranqueos, sin estructura visible. Solo un espejo azul que devolvería a Copley Square el reflejo de sus propias casas de piedra y campanarios. El edificio se levantaría justo al lado de la Trinity Church, la obra maestra románica de H. H. Richardson de 1877, uno de los templos más celebrados de la arquitectura americana y un monumento histórico nacional. El vidrio reflectante se vendía como un gesto de respeto. Una torre moderna que honraba a su vecina histórica, reflejándola en lugar de competir con ella. Esa idea no sobrevivió al contacto con la realidad. El primer problema llegó antes de instalar un solo cristal, y vino del suelo. El Back Bay de Boston no es terreno natural. A mediados del siglo XIX, la ciudad rellenó las marismas de marea con grava, arena y lo que hubiera a mano, fabricando suelo edificable a partir de un pantano. El resultado es un terreno tristemente célebre, blando, húmedo e impredecible bajo carga. Cualquier obra grande en Back Bay ha tenido que lidiar con esto, y más de una se ha equivocado. En 1968, mientras excavaban la cimentación de la torre, los muros temporales de acero que debían contener el relleno blando se deformaron hacia adentro bajo la presión lateral de la arcilla y el barro de alrededor. El suelo empujó hacia el interior de la excavación y el desplazamiento no se detuvo en la valla de la obra. Ese movimiento se propagó por el barrio. Las líneas de servicio se doblaron bajo el suelo en movimiento. Las aceras se agrietaron y se hundieron. Y al otro lado de Clarendon Street, la Trinity Church empezó a partirse. Los muros de mampostería de piedra se abrieron por las juntas de mortero. Las vidrieras, algunas de los años 70 del siglo XIX, se movieron en sus marcos. Los murales interiores y las superficies decorativas sufrieron daños. Un edificio que había sobrevivido casi un siglo de clima y desarrollo urbano en Boston sin un solo incidente estructural
estaba siendo socavado físicamente por la obra de al lado, y la torre que iba a honrar a Trinity, reflejándola en vidrio, todavía ni siquiera asomaba del suelo. La Trinity Church demandó en 1975. Argumentó que la construcción negligente de Hancock había socavado los cimientos del templo y dañado un monumento histórico nacional. Un jurado del Tribunal Superior de Suffolk les dio la razón, concediendo unos 4,17 millones de dólares. Con los intereses acumulados durante años de litigio, la responsabilidad total se estimó por encima de los 11 millones. El Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts confirmó el veredicto, una derrota rara y muy pública para una gran institución financiera a manos de una iglesia del siglo XIX. Pero el daño de la excavación, por grave que fuera, resultó ser solo el calentamiento. La crisis de verdad estaba a punto de empezar a caer del cielo. La fachada de la torre se componía de unos 10.344 grandes paneles de vidrio aislante. Cada uno medía aproximadamente 1,2 por 3,3 metros y pesaba unos 230 kilos. Eran unidades de doble cristal con un recubrimiento reflectante de cromo en la cara interna del panel exterior, pegado al marco metálico con una soldadura rígida. Juntos formaban la piel azul que le daba a la torre su aspecto dramático. Con el edificio aún en construcción, hacia 1972, esos paneles empezaron a agrietarse y con viento fuerte se separaban de la fachada y caían. El 20 de enero de 1973, una tormenta invernal golpeó Boston con vientos que alcanzaban unos 120 kilómetros por hora en las plantas altas. A lo largo de esa tormenta, fallaron al menos 65 paneles. Unos se rajaron en su sitio, otros se desprendieron y cayeron cientos de metros hasta las calles y aceras que rodeaban la torre. A lo largo de los primeros años 70, se reportó el fallo de más de 100 paneles, vidrio hecho añicos o láminas intactas de 230 kilos, precipitándose hacia Copley Square. La policía de Boston empezó a cerrar aceras y calles cada vez que el viento se acercaba a los 70 kilómetros por hora. Una torre de oficinas en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad se había convertido en una zona de peligro por caída de objetos, y nadie sabía explicar por qué. Las primeras teorías culparon al movimiento del edificio. Algunos ingenieros especularon que la torre oscilaba en exceso y que las fuerzas aerodinámicas creaban puntos de presión que reventaban el vidrio fuera de sus marcos. Otros sugirieron que el asentamiento de los cimientos, por los problemas de excavación, estaba aflojando los paneles. Y una cultura de defensa legal hizo todavía más difícil llegar a la verdad. Las partes principales, los arquitectos, el fabricante del vidrio y el propietario del edificio, firmaron acuerdos de confidencialidad que mantuvieron los hallazgos técnicos fuera del registro público. Las investigaciones posteriores revelaron una explicación mucho más mundana y mucho más condenatoria. La soldadura rígida que pegaba el vidrio recubierto de cromo al marco metálico no podía absorber el movimiento natural de los paneles. Cuando cambiaba la temperatura y el viento hacía vibrar la fachada, el vidrio necesitaba flexionarse, pero la unión rígida devolvía esas tensiones directamente a los cristales, creando grietas de fatiga que se propagaban poco a poco hasta que el vidrio se fracturaba. El viento no arrancaba los paneles. Los paneles se rompían solos, despacio, por culpa de su propio sistema de montaje, y se soltaban cuando las condiciones los empujaban más allá del punto de quiebra. Mientras los ingenieros se peleaban con el diagnóstico, el aspecto del edificio contaba la historia por ellos. Más de un acre de fachada quedó cubierto con láminas de contrachapado pintado.
sustituyendo los paneles rotos y retirados por un mosaico de tablones azules visible desde el otro lado del horizonte de Boston. El espejo elegante se convirtió en un tablero de ajedrez. La revista Esquire publicó un artículo titulado El gran dolor de cristal de Boston. The Boston Globe cubría cada nuevo fallo de ventana. Los locutores de radio convirtieron la torre en un chiste recurrente. Los bostonianos le pusieron dos apodos que se le quedaron durante años: el Palacio de Contrachapado y el edificio de contrachapado más alto del mundo. Los ejecutivos de Hancock, citados en la época, expresaban su frustración por tener $100 millones atrapados en un edificio que no podían usar. Esa frase resume todo: la desesperación del coste hundido y la catástrofe de relaciones públicas que les caía encima. Una de las mayores aseguradoras del país, un negocio construido sobre evaluar y poner precio al riesgo, tenía su propia sede convertida en el riesgo más visible de Boston. La fase del contrachapado duró meses y luego años, mientras las dimensiones legales, técnicas y financieras del fracaso se enredaban unas con otras. Nadie se ponía de acuerdo en por qué fallaba el vidrio. Nadie quería aceptar la responsabilidad, y cada tormenta de invierno traía la posibilidad de más paneles cayendo, más calles cerradas, más titulares. La torre se había concebido como símbolo de la modernidad corporativa. Se había convertido en un anuncio de 60 plantas de exceso arquitectónico, visible desde cualquier dirección. El arreglo fue total. Cada una de las aproximadamente 10.344 unidades de vidrio aislante se sustituyó por vidrio templado monolítico, tratado con calor, eliminando por completo el defectuoso sándwich de doble cristal. Las estimaciones de la época situaron el coste del reacristalado entre $5 y $7 millones de los años 70. La revista Time informó de que las renovaciones, incluyendo el vidrio nuevo y los refuerzos estructurales, sumaron unos 15 millones al proyecto, ayudando a empujar el coste total por encima de los 150 millones, aproximadamente el doble de lo que Hancock esperaba gastar. El reacristalado resolvió el problema de seguridad, pero creó uno nuevo. Los paneles aislantes originales daban separación térmica entre el interior y el exterior. El vidrio de una sola lámina que los reemplazó no. Eso significaba costes de calefacción mucho más altos en los inviernos de Boston y costes de refrigeración más altos en verano. Una penalización energética permanente que, como apuntaron los críticos, se acumularía durante toda la vida del edificio. La torre por fin se veía como los arquitectos siempre habían querido. Un espejo azul limpio, sin parches de contrachapado, pero ahora era térmicamente menos eficiente que el día en que se diseñó. Un coste oculto incrustado en cada factura de servicios durante décadas. Y el vidrio ni siquiera fue el último problema de la envolvente. Las filtraciones de agua y los problemas de cubierta siguieron exigiendo trabajos de reparación de ingenieros consultores en los años siguientes. Un recordatorio de que los experimentos iniciales de la torre con su propia piel siguieron generando dolores de cabeza mucho después de que se apagaran los titulares de los años 70. Si este tipo de historias te parece tan demencial como a mí, suscríbete, porque subimos una cada semana sobre cómo los mayores megaproyectos de Estados Unidos se van al traste y que revelan sobre la distancia entre la ambición y la responsabilidad. Porque el vidrio no era la única preocupación estructural. Los ocupantes de las plantas altas llevaban tiempo reportando algo inquietante. Con viento fuerte, el edificio oscilaba de forma perceptible, lo suficiente como para provocar mareos en algunos trabajadores. Los ingenieros construyeron un modelo detallado a escala de la torre y de todo el entorno de Back Bay, y lo probaron en el túnel de viento Wright Brothers del MIT. Los resultados confirmaron que la respuesta dinámica del edificio al viento era más severa de lo previsto.
La solución fue una tecnología todavía relativamente nueva para los rascacielos estadounidenses. Los ingenieros instalaron un sistema de amortiguador de masa. El análisis del sistema lateral del edificio bajo ciertos escenarios de viento, en particular ráfagas golpeando las caras estrechas de la torre, demostró que el diseño estructural original dejaba un margen demasiado pequeño. Bajo condiciones específicas, el edificio podía estar teóricamente en riesgo de fallo catastrófico. El crítico de arquitectura Robert Campbell y relatos posteriores señalaron que los ingenieros encontraron las caras estrechas más vulnerables que las anchas. Una debilidad contraintuitiva en el cálculo estructural original que no se había detectado durante la fase de diseño. Piensa un momento en lo que eso significa. Una torre de oficinas de 60 plantas, ocupada en pleno centro de una gran ciudad estadounidense. Y las personas que la estudiaron más de cerca no estaban seguras de que pudiera aguantar cualquier episodio de viento que el clima costero de Boston fuera capaz de producir. No era una preocupación hipotética sobre un edificio en el tablero de dibujo. Era una estructura terminada, con gente trabajando dentro. La respuesta fue masiva y casi invisible para el público. Se añadieron unas 1.500 toneladas de arriostramiento diagonal de acero dentro de la torre, junto con aproximadamente 300 vigas de refuerzo de acero en forma de L. El coste rondó los $5 millones. Esto no fue un retoque cosmético ni una mejora de confort. Fue cirugía estructural sobre un edificio terminado, hecha porque los ingenieros que estudiaron los datos de viento no confiaban en que la torre sobreviviera a cualquier tormenta que Boston pudiera lanzarle. Una compañía de seguros de vida había construido una sede que durante un tiempo estuvo genuinamente en duda sobre si seguiría en pie en un temporal. La ironía se escribe sola. En 1975, John Hancock demandó a E.M. Pei y Partners y a otras 5 firmas implicadas en el diseño y la fabricación de los paneles de vidrio originales, buscando recuperar los enormes costes de sustituir los 10.344 cristales. El caso se resolvió fuera de los tribunales en 1981. Los términos no se hicieron públicos. Los acuerdos de confidencialidad que ya rodeaban la investigación técnica se extendieron hasta la resolución legal, levantando un muro de secretismo en torno a los detalles completos del fracaso. La Trinity Church, por su parte, llevó adelante su propio litigio por el daño de la excavación y por el vidrio que caía, generando una vía legal separada que se arrastró durante años. El efecto combinado fue un proyecto que no solo fracasó física y económicamente, sino que además consiguió suprimir el registro público completo de por qué fracasó durante más de una década. Incluso después de terminado el reacristalado, la relación del edificio con su propia fachada siguió siendo tensa. Los registros del litigio de la Trinity Church revelaron que la torre empleaba vigías apostados con prismáticos y lentes polarizadas, escaneando la piel de vidrio en busca de paneles que mostraran signos de oscurecimiento. El oscurecimiento era el indicador visual de tensión. Cuando se identificaba un panel marcado, se reemplazaba antes de que pudiera agrietarse y caer. Una torre de oficinas de lujo en uno de los barrios más históricos de Boston necesitaba vigilancia humana a tiempo completo solo para que sus paredes no hirieran a los peatones. El edificio necesitaba socorristas. La John Hancock Tower abrió por fin para su ocupación el 29 de septiembre de 1976, unos 5 años por detrás de su calendario original. Para entonces, el proyecto había costado más del doble de la estimación inicial. Había dañado físicamente un monumento histórico nacional. Había llovido más de 100 paneles de vidrio sobre calles públicas.
Había estado cubierto de contrachapado durante años. Había necesitado 600 toneladas de plomo amortiguador y 1.500 toneladas de acero de emergencia solo para estar a salvo. Y su promotor había demandado a su propio arquitecto. Y en 1977, el Instituto Americano de Arquitectos le dio un Premio Nacional de Honor. Ese contraste entre el reconocimiento profesional y la experiencia pública captura algo importante sobre cómo se juzgan los megaproyectos. Los arquitectos veían un edificio de proporciones limpias y una relación elegante con su entorno. El público veía un edificio que agrietó una iglesia, cerró sus calles y no podía evitar que su propia piel se le cayera encima. Las dos cosas eran ciertas al mismo tiempo. Hoy el edificio está en el 200 de Clarendon Street, rebautizado tras la adquisición por Boston Properties. El amortiguador de masa sintonizada sigue funcionando en la planta 58. Son 600 toneladas de plomo, contrarrestando en silencio cada ráfaga que empuja contra el vidrio. Los paneles templados de repuesto han aguantado durante décadas. Las 1.500 toneladas de arriostramiento diagonal siguen atornilladas dentro de la estructura, invisibles para los inquilinos y los visitantes, pero esenciales para que el edificio siga vivo. Desde fuera, la torre se ve exactamente como Henry Cobb la imaginó. Un sereno espejo azul reflejando los campanarios de la Trinity Church y las casas de piedra de Back Bay, como si nunca hubiera pasado nada. Pero la serenidad es solo la superficie. Debajo hay una historia de vidrio fallido, mampostería agrietada, reformas de emergencia, demandas selladas y un presupuesto que se duplicó antes de que nadie pudiera entrar. Las escuelas de ingeniería todavía enseñan la Hancock Tower como caso de estudio de lo que pasa cuando los materiales novedosos, el diseño agresivo y unas condiciones de terreno difíciles colisionan sin las pruebas adecuadas. El edificio que se diseñó para reflejar a su vecina estuvo a punto de destruirla. La fachada pensada para desaparecer en el cielo cayó sobre la calle, y la compañía que aseguraba el riesgo ajeno no supo gestionar el propio. Sigue siendo el edificio más alto de Nueva Inglaterra, y sigue siendo un recordatorio de que en los megaproyectos estadounidenses, la distancia entre una obra maestra y un desastre a veces es solo unos milímetros de soldadura rígida en el lado equivocado de un cristal. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que estas historias nunca se vuelven más simples cuanto más cavas, solo más oscuras. Tenemos muchas más como esta, y cada una esconde un fallo que alguien decidió callar. Suscríbete y míralas antes de que las olvides.